El miedo. El miedo se define como la creencia de que algo malo va a pasar, algo que nos pone en riesgo, algo que me pone en riesgo. Entonces, eso pues obviamente me pone en alerta, me hace sentir incómodo y a la vez me hace ponerme en guardia, ¿no? Pero hay dos tipos de miedo, dos tipos de promesas. Las dos prometen algo malo, ¿no? Las dos creencias prometen algo malo. Pero una de ellas puede solucionarse o puede quitarse esa sensación negativa al hacer algo al respecto. Entonces hay cosas simples o cosas entre comillas simples que nos prometen un desenlace malo en el cual pues, podemos sufrir una enfermedad, podemos sufrir hambre, podemos sufrir de que nos quiten algo. Algo del día a día, algo que se resuelva en el mundo, en lo mundano, ¿no? Tengo miedo de que no poder tener dinero para pagar la renta, vendo algo o me pongo a trabajar y ya lo soluciono, ¿no? El hambre se puede convertir en un miedo, ¿no? Si se prolonga mucho tiempo el hambre, podemos tener miedo a morir de hambre, ¿no? Entonces empieza esta ansiedad, esta desesperación por querer comer. Y esa desesperación pues viene causada por el miedo a morir. Y entonces ahí, si tenemos comida cerca, pues podemos comerla y ya se quita ese miedo, ¿no? Pero hay otro tipo de miedo en el cual tenemos que reconocer que no se puede hacer nada para solucionarlo o para hacer o para crear un panorama en el cual esa posibilidad no exista, ¿no? Esa posibilidad de que me pase algo malo, ¿no? Por ejemplo, estoy en una condición de enfermedad donde no puedo trabajar y ante mí no hay ninguna oportunidad visible de poderme ganar el dinero que necesito para pagar la renta, ¿no? Entonces mi miedo es que me saquen del lugar donde vivo por no pagar la renta. En ese caso no hay mucho que yo pueda hacer, ¿no? Supongamos que que estoy en un lugar donde tampoco me pueden prestar dinero, ¿no? A lo mejor lo que puedo hacer es hablar con el casero y decirle que me dé chance un tiempo más en lo que me recupero. Pero ¿qué tal si estoy a expensas de un casero que no le importa mi enfermedad y que ya me quiere sacar así como así? Entonces el miedo a que me saquen, no supongamos que no hay forma de solucionar esa situación. Entonces ahí ese miedo, la única manera que tengo para dejar de sentirlo o para sentirme mejor es aceptar que me va a pasar eso. Porque el miedo muchas veces se acrecenta conforme más tratamos de evitar lo que va a pasar. Pero si nos damos la vuelta y lo encaramos, decimos sí, me va a pasar eso y ¿qué? Lo afronto, lo asumo, entonces automáticamente el miedo se borra. Y entonces en ese caso podemos seguir con nuestras vidas tranquilamente, ¿no? Entonces podríamos decir que un miedo, una de las clases de miedo, si la partiéramos en dos, sería uno, está basado en una situación probable, inmediata,
y que se puede solucionar de alguna manera accesible, ¿no? Tangible. Y hay otra clase de miedo que tiene que ver más con lo que estamos imaginando, con que estamos poniendo nuestro enfoque en algo por lo cual no podemos hacer nada, ¿no? Y que independientemente de las situaciones externas o internas, pues lo único que cambiaría es nuestra forma de percibirlo, ¿no? Nuestra forma de percibir esa situación mental o emocional en la que nos encontramos. Quiero contarte una historia, porque la segunda clase de miedo, la que tiene que ver más con la imaginación y con nuestra percepción de las cosas, por ejemplo, el miedo a la oscuridad, el miedo a lo desconocido, el miedo a fuerzas superiores a nosotros, pero que no podemos explicar o que no tienen un paralelismo en la vida cotidiana. A veces ese tipo de miedos son los que son más difíciles de quitar. Si esto te está gustando, no olvides dejar un like. Eso hace que YouTube lo muestre más y eso me permite poder seguir haciendo cosas como esta. Hace algunos años yo estaba trabajando en una productora de cine en la que tenía que trabajar como 15 horas al día. Entonces cuando llegaba a mi casa, llegaba muy cansado. Y mi objetivo, pues, trabajar ahí era porque pues, me gusta el cine, pero me gusta hacer películas que yo escriba, ¿no? Donde yo dirija, donde yo sea el creador, donde mi creatividad se ponga en acción. Y entonces, cuando yo salía de ese trabajo, donde no estaba haciendo eso, pues acababa cansadísimo. Entonces las energías ya no eran suficientes como para podermelas utilizar en algo propio, ¿no? Entonces, después de 9 meses de trabajar ahí, decido salirme y empezar a vivir de lo que había ahorrado, que no era mucho, para escribir un guión de una historia que era sobre un maestro rural, ¿no? Seguramente vas a escuchar mucho el tema del maestro rural a lo largo de mis videos, porque es una cosa que tiene mucho que ver con la obra de mi vida. El caso es que en este tiempo pues lo estaba dedicando, aparte de escribir, también a investigar sobre ese tema, ¿no? Y uno de los libros que estaba leyendo, que tenían que ver con este tema de la mitología y de cómo podemos encontrar verdades que están más allá de lo visible, a través de experiencias místicas o misteriosas. Me encontré con un libro, iba caminando por el centro de la Ciudad de México y en un puesto de libros usados encontré uno que se llamaba El péndulo de Foucault, de Humberto Eco. Yo ya había leído a Humberto Eco en El nombre de la rosa. Entonces me dieron muchísimas ganas de leer este otro libro, porque me acuerdo que me había encantado leer El nombre de la rosa. Pero este otro libro, El péndulo de Foucault, estaba mucho más difícil su lectura, porque hacía muchas referencias a otras obras. Entonces para leerlo tenía que estar tomando apuntes y investigar a qué se refería con algunos términos como Agartha, que es como un reino que está en el subsuelo, al que se nombra en muchas obras desde la Edad Media y así, ¿no? Y así como ese término de Agartha, había otros muchos más, ¿no? Porque la novela se trataba sobre unos investigadores que trabajaban para una editorial que se especializaba en escribir sobre temas medievales, de los jesuitas,
de los templarios y así, ¿no? Entonces esta pareja de amigos que trabajaban en esa editorial comienzan a meterse en una intriga que tiene que ver con estos temas que rayan en la teoría de conspiración y así, ¿no? Entonces, mientras yo investigaba esos temas para poder entender a qué se referían en la historia cuando mencionaban estos temas, pues empecé a investigarlos, ¿no? Metía en internet, a Wikipedia, a videos de YouTube y así. Y entre esas tantas cosas me salieron como sugerencia unos videos, un tal David Icke. En ese tiempo pues, estaba más joven David Icke, ahorita ya es muy famoso y es muy reconocido en el tema de la conspiración y del despertar y de todo eso, ¿no? En ese tiempo no era tan conocido, era más joven, y en YouTube había una serie de entrevistas. Voy a cruzar el río. Una serie de entrevistas que David Icke le hacía a un chamán africano. Era un chamán ya muy viejo, que era como el último guardián del saber africano. Y este chamán, que se llamaba Credo Mutwa, no sé si todavía viva, a lo largo de estas entrevistas iba relatando la versión africana de la historia africana. Porque la historia que nosotros conocemos en el mundo occidental de África, pues es la versión occidental, ¿no? La versión que los occidentales, que los conquistadores ingleses, franceses y españoles, y entre ellos también otros europeos, escribieron para tratar de explicar los orígenes de la cultura africana, ¿no? Pero esa era una versión que no era la versión auténtica, originaria. En cambio, este Credo Mutwa pues sí había recopilado este saber a través de la tradición oral, ¿no? Y el origen de la civilización del hombre en África, según la mitología africana, era pues que el hombre antes era un solo sexo, o sea, era como un ser hermafrodita, y que vivía en la naturaleza hablando con podía hablar con los animales a través de su mente, con las plantas, y cuando quería alimentarse llamaba a algún animal y le pedía que si se podía sacrificar por él para él poder seguir viviendo, ¿no? Y así era una vida como muy en consonancia con la naturaleza. Y el cielo no se podía ver, siempre estaba tapado de nubes. Vivían en aldeas, en tribus, ¿no? Y un día vieron que en el cielo gris de nubes aparecieron unas bolas, unas esferas de metal color plateado, ¿no? Estas esferas bajaron y al bajar de ellas salieron unos seres que tenían aspecto reptiliano. Estos seres de aspecto reptiliano empezaron a enseñarles diferentes cosas a los hombres, a los seres humanos de esa época. Entre esas cosas les enseñaron las palabras, les enseñaron a hablar. Pero con la palabra, según la historia que cuenta Credo Mutwa, llegó también la mentira.
Entonces les enseñaban cosas, pero al mismo tiempo les enseñaban mentiras. Y como estos hombres de ese tiempo, o esos seres humanos de ese tiempo, estaban muy impresionados por estos nuevos visitantes, pues les hacían fiestas, estaban muy agradecidos con ellos. Entonces les hacían caso en casi todo lo que les decían. Y un día entre estos seres reptilianos había una que era como una emperatriz, y les dijo, pues la diferencia también con los seres humanos es que los reptilianos pues tenían dos sexos, ¿no? Había hombre y mujer, bueno, macho y hembra, como se le llame en esa raza, ¿no? Entonces esta emperatriz les dijo que les iba a dar un regalo a los seres humanos, y que ese regalo se los iba a dar si atravesaban por una cueva donde provenía una luz muy fuerte. Entonces cuando un ser humano entraba por esa puerta o por esa entrada, como esa caverna luminosa, había otra salida por la que salían, ya no salía un ser humano, salían dos, como que se habían partido en dos. Entonces el que antes era uno, ahora eran dos. Y todas estas cosas que cuenta Credo Mutua, pues a mí me impresionaban muchísimo, porque yo nunca había escuchado una mitología de ese tipo, ¿no? Pero a la vez me impresionaba también porque eran mitologías que eran como si fueran otra versión de la Biblia, ¿no? O sea, las mismas ideas, un ser que después lo vuelven dos, un ser que es que se comunica con alguien allá arriba, en este caso eran los reptilianos, y que fue a través de este ser que en la Biblia se podría llamar el diablo o Dios. Son dos fuerzas como más allá, ¿no? Y es gracias a esta fuerza externa que el que antes era uno ahora se convierte en dos, ¿no? El que antes era Adán ahora se convierte en Adán y Eva, ¿no? Y así había muchas similitudes. También en algún momento menciona algo parecido al diluvio, que se repite en otras mitologías, ¿no? Aparte de la Biblia, pues también está en el Popol Vuh y otras mitologías, ¿no? Ya va a anochecer. Yo no sé en qué punto este camino va a llegar al lugar donde yo quisiera llegar. Si no, pues me voy a tener que regresar por el mismo, ¿no? Yo pensaba que iba a dar vuelta, iba a llegar a otro camino donde me puedo regresar. Otro camino que sí conozco, este no lo conozco. Bueno, entonces continúa la historia. Esta idea de los reptilianos, de seres reptilianos extraterrestres que llegan a la Tierra y se inmiscuyen con la historia humana y de alguna manera la transforman o al ser humano lo cambian genéticamente para que se vuelvan dos seres. Porque aparte este regalo del habla hizo que ellos olvidaran cómo comunicarse con los animales a través del pensamiento, ¿no? A través de la mente. Y así hay otras cosas que fueron olvidando gracias a estos nuevos regalos que les hicieron los reptilianos, ¿no? El caso es que esta idea de los reptilianos me impresionó mucho. Y pues porque después Credo Mutua pues empieza a describir cómo son estos seres y cómo hasta la fecha todavía siguen aquí en la Tierra y tratan de dominar al ser humano, pero lo dominan a través del miedo. Y esta idea pues me hizo pensar, bueno, entonces cada vez que yo tengo miedo, ¿será posible que haya un reptiliano cerca? O sea, me hizo empezar a sentir como muy cercano la idea de los reptilianos, ¿no? Y entonces empecé a relacionar, ¿no? Qué raro que en la Biblia al diablo se le considera una serpiente, ¿no? O sea, un ser reptil. Entonces ya
el diablo para mí en esta nueva mitología africana ya no era un ser espiritual, sino que era un ser de otro planeta que nos controla, o que yo creí que nos controlaba, ¿no? A través del miedo. Y cada vez que yo sentía miedo, es como que un ser reptiliano estaba ahí cerca, ¿no? Entonces eso me lo hizo sentir como muy cercano y muy amenazador, ¿no? Muy hostil, como una hostilidad muy cercana, muy real. El estar contando esa historia me ha dado mucha satisfacción. Ahorita les sigo contando. Voy a ver por dónde camino. Ya voy de regreso. No encontré el otro camino. Ahí en el bosque encontré una cueva que me dio mucha curiosidad. Porque cuando me acerqué, estaba cerca del camino, como a un lado del río. Cuando me acerqué, el sonido del río ya no se escuchaba tanto ahí cerca, no sé por qué. Por algún motivo extraño. Porque estaba muy cerca del río, ¿no? Pero ahí al lado de la cueva el río dejaba de sonar. Y entré un poquito y escuché otro sonido diferente al del río. Como un sonido como de mucho aire. Como un sonido profundo. Y entré y empecé a caminar. Me agaché en unas partes porque estaban en unas partes bajas. Y de pronto empecé a escuchar un sonido parecido al del mar. Avancé 10 pasos, 20 pasos. Y de pronto, como a unos 20 metros, vi que empezaba a clarear. Había un punto de luz al final. Fui hacia el punto de luz. El punto de luz empezó a ser cada vez más grande, más grande. Y aquí salí. En ese tiempo en el que decidí salirme de trabajar de la productora para poder empezar a escribir el guión de mi largometraje, necesariamente era una labor muy solitaria. Aparte de que, como estaba viviendo de mis ahorros, pues no podía permitirme gastar mucho. Por lo cual, pues no salía mucho con mis amigos. Casi no salía. Empecé a dejar de verlos bastante. Me daba pena que me invitaran todo el tiempo. Entonces no los veía. Y mis días eran casi siempre ir a caminar a explorar las calles del centro de la ciudad. O estar investigando en internet los temas referentes al péndulo de Foucault. O estar escribiendo, ¿no?, la historia del maestro y sus aventuras. Pero en este trabajo de estar explorando tanto mi sombra y estar en soledad y así, pues hizo que empezara a dejarme llevar demasiado por mis imaginaciones y
pues empezaba a tener un sentimiento de paranoia, o sea, como esto de los extraterrestres y los reptilianos, y pensaba que me estaban observando cada uno de mis movimientos y que me espiaban en lo que exploraba en internet. Pensaba que tenía que esconder hasta mis propios pensamientos, ¿no? Como ellos podían leer la mente, pues entonces tenía que practicar el hecho de poder esconder hasta mis propios pensamientos, ¿no? No ser evidente en lo que pensaba. Y hasta había noches en las que me despertaba todo nervioso, sintiéndome tan solo y tan vacío que me daba miedo el vacío de la noche. Y creía que de un momento a otro iba a entrar un haz de luz por la ventana proveniente de un ovni. Proveniente de un ovni que me iba a abducir. Ahí está pasando un barco. Entonces estaba poniéndome en contacto muy profundamente con mi parte oscura, con aquellas cosas a las que les tenía mucho miedo, porque lo de los ovnis y los reptilianos solamente era una evolución de un miedo que siempre he tenido de ser poseído, ¿no? Mi miedo más profundo de todos era ser poseído por un demonio y no poder controlar mis acciones. Y era lo peor que yo me podía imaginar, que un ser maligno se metiera y poseyera mi cuerpo y me convirtiera yo mismo en un demonio, ¿no? Entonces este tiempo de soledad que vivía prácticamente solo en ese departamento que compartía con mi mejor amigo, pero él nunca estaba, y donde pues comía muy poco por falta de dinero, obviamente. Fui acompañado principalmente por ese libro, ¿no? Ese libro del péndulo de Foucault, y por otro libro que se llama Un mago de Terramar, de Úrsula K. Le Guin. Pero para no estropearte la trama del libro, del péndulo de Foucault, porque es un libro muy interesante y que te mantiene ahí fiel a la narrativa, no quiero estropearte la historia, pero hay una parte donde, o sea, no te voy a contar cosas específicas, pero llega un momento en el cual toda esta intriga que están viviendo estos dos personajes, uno de ellos, que es el principal, el protagonista, pues le cuenta sus descubrimientos a su esposa, y su esposa pues creo que también se dedicaba a las humanidades y creo que le interesaba el psicoanálisis y así, y escuchaba todos esos todas esas pasiones de su esposo con interés, pero con tranquilidad, ¿no? Se las tomaba con serenidad, y de alguna manera esta actitud tranquilizaba a su esposo, que cada vez se sentía más invadido por las preocupaciones de esta conspiración por alcanzar secretos de poder, ¿no? Y es lo que me estaba pasando a mí, o sea, porque esa novela logra meterte a su mundo de una manera en la que esas ansias por investigar cosas ocultas, pues te acaba ganando, ¿no?
Entonces yo compartía en muchos sentidos los sentimientos de los personajes y sobre todo del personaje principal. Nada más que yo no tenía ninguna esposa o novia o pareja que en ese momento con la cual compartir esas cosas y que me tranquilizara, ¿no? Pero ella le hace ver, pues es que todo es natural. O sea, es solamente parte de la naturaleza del ser humano que haya diferentes culturas donde ocurren historias parecidas y donde se repiten elementos en la arquitectura de las pirámides de Keops y de Teotihuacán y de no sé qué tanto, o de que cierto animal signifique la misma cosa en una cultura de Norteamérica, de los indígenas de Norteamérica, y en China, por ejemplo, o en Mongolia o en Rusia, ¿no? Y es que todas esas culturas, pues, la cosa que tienen en común no es tanto que haya habido un dios que vino a un dios maligno o un demonio maligno que nos enseñó cosas y nos manipuló, sino que pues todas esas cosas son interpretaciones del ser humano, ¿no? Y esas interpretaciones son recreaciones del ser humano que al ver la realidad trata de recrearla, porque solamente a través de la recreación es como los seres humanos entendemos el mundo, ¿no? O sea, hay cosas que no podemos tocar como estas piedras porque tienen que ver más con la relación que tenemos con el o sea, las cosas que tienen que ver con la relación que tenemos con la vida, o sea, lo que sentimos al ver a un caballo correr y ser perseguido por un chita, una cebra que está siendo devorada por un león, lo que sentimos en ese momento no se puede tocar, esos sentimientos no se pueden tocar y tenemos ganas de expresarlos. Y solamente al expresarlos, que es una manera de recrear lo que vimos, el expresarlos ya sea verbalmente, a través de una pintura rupestre, o a través de una música, o a través de una historia, es como realmente podemos encontrar ese sentido. Y por eso es que esos elementos se repiten, porque son elementos que vemos en la naturaleza y son elementos que hemos recreado, y esas recreaciones pues son la experiencia humana, ¿no? Y la experiencia humana es la misma experiencia que yo tengo, es la misma experiencia que tiene un chino en el desierto de Gobi, o un japonés, o un neozelandés, o un hawaiano. Es la misma básica experiencia del ser humano que nace, se desarrolla, crece, experimenta la vida, experimenta el hambre, experimenta el dolor, experimenta el amor, y experimenta la pasión. Todas esas pasiones son las mismas pasiones que experimentamos todos los seres humanos, y es solamente natural y normal que a la hora de recrear esas experiencias para podérselas expresar a los demás y para poder encontrar ese sentido, pues que sean narraciones y símbolos y historias muy parecidas, con elementos muy parecidos, con los mismos elementos, porque el sol, que en esta historia que estoy contando ahorita me está alumbrando a mí, es el mismo sol que ha alumbrado a todos los seres humanos que han vivido en este planeta, ¿no? Entonces no es una cuestión de teoría de conspiración o de que nos controla, no, nada. Todas esas cosas son la manera en que nosotros vemos, experimentamos, sentimos el mundo. Entonces, llegar a esa realización da mucha tranquilidad. Y el otro libro que me acompañó durante esa época, que tuvo mucha importancia en la manera en como yo estaba sintiendo estos miedos contra de ser perseguido por los grises, por los extraterrestres grises, o por los reptilianos, o por estas entidades obscuras, fue este libro del Mago de Terramar, que me lo recomendó Vicos, la misma amiga que me invitó
a que fuera a viajar con un grupo de amigos a las 7 luminarias. Las 7 luminarias es un valle que está en Celaya, Guanajuato, en donde hay varios volcanes apagados, cráteres. En total son 7 que reflejan cada uno de esos las 7 estrellas de la Osa Mayor. Es un lugar en donde hay muchos avistamientos ovnis y experiencias de contacto extraterrestre. Aparte, en el camino hacia la batea, que es como se llama el cráter donde fuimos a acampar, hay un pueblo en las faldas de ese cráter donde hay un personaje muy célebre que en su juventud se asoció con un amigo suyo y descubrieron un secreto para poder cosechar verduras gigantes, ¿no? O sea, coles así de este tamaño, grandísimas, zanahorias como del tamaño de mi brazo, verduras así gigantes, ¿no? Que hasta salieron en la televisión y fueron muy famosos en su época, ¿no? Y lo conocimos antes de subir a esta batea, que es un personaje bastante extraño. A mí se me hizo muy extraño, pero en la forma extraña de ser alguien como un poco loco. Y ellos me invitaron, Vicos me invitó porque ella estaba en un camino donde el contacto extraterrestre tenía mucho que ver con las tradiciones ancestrales de los nahuas, los nahuales, y de la historia prehispánica, ¿no? Y como a mí se me hacía muy extraña esa relación, ¿no? Pero era un camino espiritual que tenía ella junto con sus amigos, que los que fueron a ese viaje, en especial Leobardo Peña, ¿no? Que en ese momento, pues él toda su vida ha estado muy interesado por el tema ovni. Él mismo, él es un contactado y aparte es un investigador, ¿no? Y ahorita ya es un investigador muy reconocido, ¿no? Que ha descubierto muchas cosas y que ayuda en la investigación de muchas cosas referente no solamente al tema de los ovnis, los extraterrestres y eso, sino también a la historia del origen del ser humano, ¿no? Y ha participado en muchas investigaciones, hasta ha ido a cuevas muy importantes donde hay registros de las civilizaciones que se cree que son civilizaciones que existieron desde antes del diluvio, ¿no? Donde están vestigios de los olmecas y de los mayas y así, ¿no? Pero en ese momento él todavía no era tan reconocido ni llegaba tan profundo en sus investigaciones. Todos estábamos mucho más jóvenes. Eso estoy hablando de que eso fue hace más o menos como unos 10 años. En el 2000, fue en el 2010. 2010, sí fue en el 2010. 2011 por ahí. Creo que fue en el 2011. Ya estamos en 2024, pues ya fue hace casi 13, 14 años. Entonces yo fui a tener esa experiencia, no porque yo tuviera las mismas creencias que ellos, ¿no? O sea, sí me interesaba el tema de los ovnis. Recientemente había investigado mucho sobre los reptilianos en especial, y sobre otro personaje que se llama Alex Collier, que ya te había dicho antes en el trayecto anterior. Pero ellos veían el tema del contacto extraterrestre como un tema que tenía que ver con su camino espiritual, ¿no? Y para mí eso no tiene nada que ver con lo espiritual, ¿no? Para mí eso era más como algo que tenía que ver con la ciencia ficción, pero una posibilidad la que yo sí creía, ¿no? De que sí creía en los extraterrestres y así, ¿no? Pero no lo veía de esa manera espiritual como ellos.
y acepté a ir a ese viaje, aunque no tuviera las mismas convicciones que ellos, porque sentía que era algo auténtico. Ellos lo sentían desde una manera muy auténtica, ¿no? Y yo pues tenía mis dudas y estaba en desacuerdo con ellos en varias cosas, pero respetaba sus creencias y su camino, ¿no? Pero yo entonces, yo no iba para tener una experiencia de contacto extraterrestre, ¿no? Yo iba porque quería enfrentar mis miedos. O sea, al ser un lugar, un entorno donde había muchos avistamientos ovnis, pues entonces iba a ser mucho más probable que yo pudiera enfrentar mis miedos, ¿no? Mis miedos de ser abducido, mi miedo de ver un reptiliano, o de ser controlado por los miedos que me infundían los reptilianos, o así, ¿no? Y este libro de Un mago de Terramar, que trata sobre este mago que está siendo formado apenas en una escuela de magos, de pronto, que cuando descubre en su búsqueda de autodescubrimiento, encuentra un truco, bueno, no un truco de magia, ¿cómo se puede decir? Un sortilegio muy poderoso que él quería aprender y dominar, pero cuando finalmente desempeña este sortilegio, hace que él invoca sin querer a un ser muy poderoso, muy oscuro, que al enfrentarse a él, pues queda muy debilitado, ¿no? Y todo lo que continúa de la historia se mantiene viviendo bajo la amenaza de que va a tener que volver a enfrentar a este ser, ¿no? Para el cual no estaba preparado en el primer enfrentamiento, ¿no? Entonces va recorriendo este camino en el que pues este miedo como que lo debilita, ¿no? Este miedo a enfrentar este destino, que parece como un destino catastrófico al que está a punto de o sea, como que el que sabe que se va a dirigir, que va dirigiéndose hacia allá, ¿no? Y pues es algo que no es prometedor, ¿no? No es deseable y es cansado, ¿no? Pero lo que aprendí con ese libro es que todas aquellas cosas a las que tenemos miedo, o sea, en mi caso, el ser abducido, el ser dominado por una entidad oscura, o ser poseído por un demonio, el estar escapando todo el tiempo de mis miedos. Porque ¿cómo le haces cuando tienes mucho miedo de algo y crees que un ser oscuro te domina a través de ese miedo? Pues tratas de no tener miedo, ¿no? Para que no te domine. Tratas de ser valiente, ¿no? Y bajo esta idea de que solamente los que tienen mucho miedo son los que pueden ser valientes, ¿no? Porque son los que enfrentan finalmente su miedo, ¿no? Son los que pueden vivir con miedo, pero sobreponerse, o sea, enfrentar ese miedo, aguantarse ese miedo, porque aparte mi actitud era de estar aguantando ese miedo, ¿no? No de librarme del miedo, sino de aguantarlo, ¿no? Entonces, ¿cómo le haces para librarte de ese miedo si todo el tiempo estás pensando que tienes que en ese miedo, ¿no? O sea,
entre más tratas de evitar el miedo, más miedo te da. Porque más atención estás concentrando en esa cosa que no quieres. Porque como el miedo es que algo malo te va a pasar, algo malo me va a pasar, entonces es estar pensando todo el tiempo en lo que no quiero y concentrar toda mi energía en algo que no quiero, o en tratar de escapar de algo que no quiero, o tratar de evitar algo que no quiero. Pues se vuelve cansado. Pero perdí un poco el hilo de lo que estaba diciendo. Así, entonces estaba aprendiendo yo que todo aquello a lo que le tenemos miedo, o sea, le tengo miedo a un poder negativo muy fuerte, muy poderoso, ¿no? Pero si yo me doy cuenta que si soy capaz de imaginarme ese miedo, quiere decir que, o sea, si soy capaz de imaginarme que hay un poder negativo muy poderoso que puede hacerme mucho daño, quiere decir que yo tengo ese poder. Porque si lo albergo adentro de mí, quiere decir que yo tengo ese poder, ¿no? Entonces, si yo tengo ese poder tan grande dentro de mí, al cual le tengo miedo, o sea, si yo soy capaz de concebir algo tan fuerte dentro de mí, entonces quiere decir que yo puedo controlar eso, ¿no? O sea, finalmente, cualquier cosa a la que yo le tenga miedo no puede tener control sobre mí, porque si yo lo estoy invocando, yo lo estoy concibiendo en mi interior, entonces quiere decir que soy más grande que él, porque yo lo concebí, ¿no? O sea, si yo me imagino una cosa, esa cosa puede ser del tamaño de una hormiga en comparación a mí, porque está dentro de mí, está dentro de mi mundo, ¿no? Entonces, si está dentro de mi mundo, yo puedo cambiar las condiciones que hay en mi mundo. Y no tengo por qué padecer cosas. El que las padece es una versión de mí mismo que está a expensas de otros poderes que yo también creé. Pero si me doy cuenta que yo soy el ser que concibió todas esas cosas, entonces ya no las padezco, ¿no? Así como que, puedo tener compasión de ese ser dentro de mí que está sufriendo, y también puedo tener compasión de ese tirano dentro de mí que también quiere aprovecharse de un ser débil, ¿no? Porque el que se aprovecha de un ser débil es porque también está sufriendo y porque también está escapando del dolor y quiere sentirse poderoso al someter a alguien más. Cuando finalmente llegamos a esta batea donde fuimos a acampar, mis amigos estaban reunidos alrededor del fuego, en la oscuridad, bajo el cielo estrelladísimo de esa zona, porque el cielo es súper estrellado ahí, y aparte como no hay ciudades cercanas, pues es muy oscuro el cielo y se pueden ver muy bien las estrellas. Estaba bellísimo. Y estaban meditando. El papá de Vico pues como que nos tomó a locos y se fue por su lado, ¿no? Él estaba ahí para acompañar a su hija, para cuidarla y para disfrutar la acampada, ¿no? Estar un día de campo ahí. Entonces él se fue por su lado. Los demás estábamos ahí reunidos alrededor del fuego practicando mantras de contacto, ¿no? Por dentro de mí estaba así como que yo no quiero meditar para tener contacto con un ser extraterrestre que viene en una nave espacial, ¿no? Porque para mí era como si estuviera tratando de meditar para tener contacto con un cuate que tiene un bochito y que viene manejándolo en medio del campo. Y entonces para mí una experiencia de contacto es ir a ver cómo ese cuate tiene un bochito, ¿no? O sea, pues al fin y al cabo es una persona que está en un medio de transporte, ¿no? Nada más que en este caso es un medio de transporte interespacial, ¿no?
Pero yo también podría tener un medio de transporte así, ¿no? Entonces, ¿por qué tendría ganas de tener una experiencia espiritual para tener un contacto con alguien así, ¿no? Pero aún así como que eso era una parte de mí, dentro de mí, que dudaba de esa experiencia, ¿no? Obviamente no lo externaba porque era como que quería respetar a los que me habían invitado y aparte de que en cierta forma también, aunque una parte de mí como que veía esas situaciones con sarcasmo, la otra parte de mí también como que sí estaba disfrutando hasta cierto punto de esa experiencia, ¿no? Una parte de mí se le hacía interesante, había algo que tenía sed de esa experiencia. Pero llegó un momento en el que me dio ganas de hacer pipí y dije, pues voy a irme lejos por allá entre los matorrales, entre las plantas, a hacer pipí, y va a ser una oportunidad para enfrentar mi sombra, para irme en soledad a explorar esas posibilidades de mi miedo, ya que estaba en un lugar donde el contacto extraterrestre es más probable. Pues qué tal que había un ser gris por ahí de ojos saltones que me estuviera espiando, o un reptiliano en su caso que estuviera ahí elucubrando y caminando entre los troncos de los árboles y espiándome atrás de un árbol, así. Esta es la oportunidad para ir a enfrentar esa cosa que realmente vive en mi interior, ¿no? Voy a poner a prueba. Entonces empecé a caminar, fui lejos hacia las paredes del cráter, donde había cactus y nopales y plantas espinosas. Y así entre la oscuridad me alejé de la fogata. Me alejé, hasta que llegué a un punto donde dije, bueno, aquí ya estoy lo suficientemente solo y lo suficientemente en peligro como para poder enfrentar mi oscuridad. Y ya estaba haciendo pipí. Y cuando uno está haciendo sus necesidades, pues uno se siente más vulnerable todavía. Entonces volteaba hacia todos lados, pensando en que en cualquier momento entre las sombras iba a haber algo que surgía de ahí con sus ojos saltones, con su horripilante piel gris, lisa, sin facciones, ¿no? O un reptil súper amenazante, con ojos llenos de odio y amarillos, con sus pupilas así alargadas, ¿no? Entonces respiré hondo y me repetí a mí mismo: todo lo que esté aquí alrededor que pueda ser algo hostil para mí, también puede tener miedo de mi presencia. Porque si yo soy capaz de concebir algo tan horripilante como esos seres reptilianos, quiere decir que de alguna forma ya los conozco adentro de mí. Yo soy eso también. Entonces ese ser que posiblemente esté por ahí merodeándome, volteo y lo encaro. Y digo, tú también puedes tener miedo de mí. Porque al verte, veo tu verdad. Y a veces los seres malignos
a lo que más le temen es a la verdad. Porque el mal no es sino una manera de querer esconder la luz, una manera de querer someter y reprimir el ser. Y como son seres reprimidos, no quieren que se les muestre, no quieren sacar a la luz aquello que ellos mismos se reprimen a sí mismos. Entonces tienen miedo, en realidad, de que se les muestre su verdad. No porque su verdad sea mala, sino porque ellos no están preparados para aceptarse a sí mismos. Entonces, si volví a respirar hondo y dije, en este mundo exterior, que es una representación de mi mundo interior, no solamente hay lugar para lo malo y lo negativo y lo oscuro, sino también para lo luminoso. Entonces en ese momento me di cuenta cómo se iluminaba todo mi mundo interior y podía empezar a percibir que no era un mundo hostil, era un mundo maravilloso. Tenía tiempo, ya tenía como 1 año y medio o 2, sintiendo el cielo estrellado como algo amenazador, porque para mí era una oportunidad para darme cuenta de que allá arriba había muchísimos sistemas solares llenos de planetas donde había mucha posibilidad de que hubiera seres extraterrestres hostiles que venían a hacerme daño, ¿no? Aunque desde chico y desde que mi papá me compró un telescopio y iba a acampar con mis amigos y así, me había acostumbrado a ver el cielo estrellado como algo mágico, una representación de la creación de Dios, una oportunidad para, aún estando solo en el campo, sentirme acompañado, ¿no? Como si las estrellas fueran ángeles espirituales que están ahí para acompañarme y para hacerme sentir bien. Pero como había emprendido este camino de explorar mis sombras y de enfrentarme a mis miedos y de conocer otras posibilidades de miedos más fuertes, con todo esto de los reptilianos y eso, pues había empezado a desilusionarme de lo que antes para mí era algo mágico y bello, se había convertido en algo hostil y horrible, ¿no? O sea, ver el cielo estrellado para mí era como si viera, como si en lugar de ver por la ventana unas montañas y un bosque súper bonito, viera una ciudad llena de ruido y de seres que contaminan el ambiente y así, ¿no? Pero después de esta experiencia en la batea, de poder enfrentar finalmente mis miedos y darme cuenta que mis miedos eran solamente una parte muy chiquita que yo mismo había creado dentro de mi mundo, que era lo que yo estaba concibiendo. Entonces, si yo lo había podido concebir, quiere decir que era algo mucho más chiquito que yo, ¿no? O sea, estaba dentro de mí. Yo podía controlar las situaciones en las que se desarrollaba esta posibilidad negativa, ¿no? Entonces me sentí muy en paz, porque aparte esa noche dormí delicioso dentro de la casa de campaña, que finalmente enfrentar este miedo me había dado la oportunidad de poder regresar a tener contacto, pero no contacto extraterrestre, porque dentro de toda esta historia la palabra contacto ha tenido una connotación como de eso, ¿no? Pero no, en este caso fue oportunidad de contacto con esto, o
sea, tocar, poder volver a tocar y sentirme parte de algo más grande que yo mismo, de algo benévolo, de algo amoroso. Fue como un regreso a la madre, como una vuelta al sentimiento de bienvenida, de estar acogido. En ese suelo que aparentemente era duro, el suelo de la batea, porque es el suelo de un cráter volcánico apagado, pero era un suelo en el que me sentía súper cómodo estar durmiendo. O sea, dormí súper bien esa noche y la siguiente noche también, pero esa noche en especial fue algo muy bello porque nunca, de todas las veces que había acampado antes, nunca había dormido tan bien en una casa de campaña. O sea, normalmente cuando vas a acampar, pues sabes que no vas a dormir bien y pues es algo a lo que te atienes y ya, ¿no? Pero en este caso no estaba siendo como una incomodidad que estaba dada, sino más bien fue algo súper cómodo. Creo que muy pocas veces en mi vida había dormido tan cómodo, sintiéndome tan bien. Entonces mis amigos se despertaron temprano antes del amanecer para ir a las orillas del cráter y divisar desde ahí el sol naciente, y con sus binoculares vieron muchas naves espaciales, muchas naves ovni, ¿no? Que pues para ellos eran naves de guardianes benévolos y para ellos fue algo espiritual también, ¿no? Pero yo no necesité ver nada extraordinario, ni ver ovnis, ni ver extraterrestres. O sea, para mí era suficiente con estar a gusto, acostado ahí en ese suelo tan delicioso. O sea, es que fue algo muy inesperado para mí poder, o sea, antes de este trayecto de soledad que tuve, pues parte de este trayecto de soledad y de introspección para poder escribir este guión, pues tuve una experiencia también donde yo tenía mucha sed de estar en contacto con la naturaleza, y por eso fui a vivir dos meses a la selva, en donde experimenté una soledad que me hizo aprender mucho sobre el valor de estar acompañado, ¿no? Porque yo antes de eso creía que era muy autosuficiente y que estar solo era mi naturaleza, ¿no? Y ahí me di cuenta del valor de estar acompañado, ¿no? Porque cuando estás acompañado tienes oportunidad de que tu energía fluya afuera, ¿no? Que no se quede estancada dentro de ti. Y estar acompañado de otros seres, otras personas, pues da oportunidad de poder hacer que esa energía fluya, ¿no? Como que es un flujo que está ahí solamente disponible cuando estás en contacto con alguien más, ¿no? Que si fuera lo suficientemente avanzado seguramente podría hacer eso con las piedras, con las plantas. A lo mejor no necesitaría que fuera forzosamente con personas, ¿no? O con animales. Pero pues todavía no he llegado a ese nivel de elevación, ¿no? El caso es que esa soledad me llevó a esa experiencia de contacto con la naturaleza, pero como esa soledad también estaba tenía ese ingrediente del miedo, ese ingrediente de solamente estando aislado, ese ingrediente de que tiene mucho que ver con la soberbia de querer ser autosuficiente, de ser suficiente yo solo. Esa soberbia de decir yo soy más grande que todo es lo que te hace también volverte pues muy temeroso de que no pueda hacerlo, ¿no? Como es parte de esa oscuridad de que no querer ver que somos parte de algo más grande, ¿no?
Entonces, aunque había tenido esa experiencia profunda con la naturaleza, no se me había sanado todavía ese miedo profundo que se me había instalado. Pero ahí en la batea pude darme cuenta que yo era más grande que ese miedo, que en mi mundo interior hay muchísima luz también, y que con esa luz alumbro mi interior, alumbro a mis monstruos y los vuelvo mis amigos. Esos monstruos que son los reptilianos, que son los grises, son los demonios, los dragones, todos ellos son mis amigos, al igual que los ángeles, que son concepciones internas. Que si existen los reptilianos por ahí, o si existen los grises, que no lo dudo, pues también ellos pueden concebir cosas horribles, mucho más horribles de lo que yo me imagino a lo mejor. Y ellos también tienen miedos, y si tienen miedos, quiere decir que sienten cosas. Entonces también pueden sentir amor, y seguramente también están ávidos de sentir amor y de tener reconectarse con el todo. Ya en otro momento haré un video más elaborado sobre esta experiencia que tuve en la batea, porque sí amerita un video nada más para eso. Pero sí quería contarte esta historia sobre esas dos clases de miedo y sobre cómo he identificado en mí, cómo operan en mí. A lo mejor te puede servir a ti también. Tuve que hacer todo un trayecto muy largo para explicarte, ¿no? Hace rato que te explicaba la diferencia entre las dos clases de miedo, el miedo 1 y el miedo 2. Me estaba costando trabajo y no estaba identificando cuál era la diferencia principal que existe entre los dos y por qué hago esa clasificación, ¿no? Y es que el miedo 1, la diferencia principal con el miedo 2, es solamente el tiempo que te toma sobreponerte a ese miedo, superarlo. El miedo 1 puede ser casi instantáneo, ¿no? En el momento en que decides responder, encararlo o evitarlo, es porque de alguna manera ya has vivido cosas así y ya sabes cómo responder, ¿no? Y es relativamente corto el tiempo que te toma superarlo. En cambio, el miedo 2 es ese miedo en el que pues, a lo mejor todavía no estás preparado, no tienes la maduración suficiente, y tiene mucho más que ver con el mundo interior, ¿no? Con la forma en la que te relacionas con la vida, y que en la medida que que voy teniendo esa maduración, esa madurez, es que me hago más capaz de poderme sobreponer y superar ese miedo. Entonces es la única diferencia entre el miedo 1 y el miedo 2, ¿no? El tiempo que te toma responder, el miedo que te toma superarlo. Que cualquier miedo del tipo 2 se convierte en el miedo del tipo 1 conforme vas avanzando en los desafíos de tu vida, ¿no? Esos desafíos de los cuales son parte de esta aventura tan maravillosa que tenemos de poder experimentar tantas cosas y descubrir tantas cosas allá afuera y aquí adentro, ¿no? De nuestro corazón. A la medida que nos vamos reconectando con nuestro propio corazón. Porque pues, al fin y al cabo creo que eso es la única manera de volverse uno mismo, ¿no? Estar conectado con tu corazón. Y es un viaje magnífico, es un viaje increíble, que vale mucho vivir.
Pues eso era lo que quería contar en esta manera diferente que estoy tratando ahorita, ¿no? Que no es solamente de caminar, ir a lugares y hablarte, contarte esta historia de manera muy directa, ¿no? Sin artificios de la edición o con los menos artificios posibles, ¿no? Hay un cardumen de peces saltarines. Voy a ver si los puedo grabar. Esa lancha que va allá a lo lejos estaba aquí. Ahorita que estaba contando eso, empecé a ver cómo esa lancha estaba como por aquí. Y empecé a ver cómo salían así como borbollones de agua, como que algo perturbaba el agua por abajo, varios puntitos que perturbaban. Creo que eran peces saltarines. Mira, ahí hay uno. Ahí salió uno. Están. Creo que es cuando pasan lanchas que salen estos peces saltarines. Pues hasta aquí llega este video. Te decía que es una nueva forma que estoy haciendo, ojalá que funcione, pues ojalá que hayas disfrutado este viaje. Este viaje así donde te estoy hablando así como de manera muy directa a la cámara, ¿no? Y a ti. Sin tratar de que sea dinámico con la edición o con la música, sino así, tal cual, así como si vinieras conmigo a caminar y yo te contara estas cosas. Nos vemos en la próxima aventura.